Básicamente está en nuestra clase 11ª. ¿Y qué vamos a estudiar? Fíjense que hasta el momento, ¿qué hemos estudiado? Nosotros estudiamos las expresiones booleanas y para las expresiones booleanas nos encargamos de estudiar primero cuál era el vocabulario, las reglas de formación de las expresiones, después vimos cuál era la semántica formal y estudiamos la teoría de pruebas que nos permitía determinar cuándo una expresión era una expresión del teorema de sistemas de las expresiones booleanas. Después estudiamos diferentes métodos de pruebas que nos permitían simplificar las demostraciones de si una expresión era un teorema o no. Entonces nos concentramos en esto más de la mitad del curso. De hecho, casi las 8 primeras semanas del curso nos dedicamos a estudiar en el sistema de las expresiones booleanas las diferentes partes del sistema. Y nos dedicamos gran parte de esas 8 semanas a estudiar cómo podemos hacer para demostrar formalmente en nuestro sistema formal si una expresión es un teorema o no. Ahora nos vamos a ir a otro sistema formal, que es el sistema formal de las expresiones cuantificadas. Y este sistema formal de las expresiones cuantificadas es un sistema que nos da mayor poder expresivo, porque si se acuerdan, cuando nosotros estudiamos el sistema de las expresiones booleanas, la mínima expresión que nosotros podíamos representar era lo que representábamos con nuestras variables. Y nuestras variables no eran más que oraciones atómicas que nosotros no sabíamos cuál era la estructura de esa oración. O sea, básicamente nuestra oración atómica era lo mínimo que nosotros podíamos modelar con el lenguaje de las expresiones booleanas. Y después podíamos combinar esas oraciones en oraciones más complejas y la podíamos representar a través de los operadores de nuestro lenguaje de las expresiones booleanas. Pero jamás podíamos ver, modelar qué era lo que pasaba dentro de una oración. Con el nuevo sistema que estamos estudiando, que es el de las oraciones cuantificadas, vamos a ver que esa barrera de modelaje, esa barrera de expresividad, no la vamos a tener. Es decir, que vamos a poder entrar y representar la estructura de una oración. Entonces, desde el punto de vista del poder expresivo, tenemos un lenguaje que nos va a permitir poder representar mejor el mundo real. Por supuesto, eso va a tener consecuencias. Y las consecuencias, como en todo en nuestra área, mayor poder expresivo, mayor complejidad. Entonces, a la hora de nosotros decidir si una expresión es válida o no, pues vamos a tener ciertos problemas que no teníamos anteriormente. Lamentándolo mucho, en el curso nosotros no llegamos a la parte de semántica formal de las expresiones cuantificadas, nos quedamos en la parte de definición del lenguaje, nos quedamos en la parte de la axiomatización y en la parte de la teoría de pruebas. Pero eventualmente en la carrera van a existir otras materias donde ustedes van a poder usar estas expresiones básicamente en el contexto de lógica de predicados y se van a dar cuenta y en su momento estudiarán la semántica. Entonces es importante que retomen todo lo que aprendimos en esta materia, sobre todo en esta parte, y vean cuál es el impacto que tienen a la hora de poder determinar si una expresión es válida o no. Nosotros vamos a tratar de darle al menos la intuición de qué tipo de cosas se consideran si nosotros tuviéramos que decir que una expresión cuantificada es válida o no. ¿Ok? Para que al menos no se vayan sin la idea de lo que hay que hacer. Pero definitivamente no vamos a ver como una sección como la vimos para la lógica de expresiones booleanas, no la vamos a ver para las expresiones cuantificadas. Entonces es importante que tengamos como que el límite hacia dónde vamos a llegar. Después, hoy en la clase voy a repasar lo que son las expresiones cuantificadas en general. La profesora Chan en la clase pasada les habló de las expresiones cuantificadas, les habló de las variables libres y ligadas y vamos a empezar con sustitución textual. Vamos a ver esa operación que fue la primera operación que vimos para nuestros sistemas formales, cómo la tenemos que redefinir para las expresiones cuantificadas y ya vamos a empezar con nuestros axiomas. Vamos a empezar con los axiomas de las expresiones cuantificadas para poder empezar a hacer pruebas. Entonces, entre la clase de hoy y la clase del lunes vamos a hacer pruebas de expresiones cuantificadas generales, ¿ok? Y ya después vamos a empezar a ver pruebas de cuando estas cuantificaciones se hacen sobre los operadores booleanos que conocemos.
es decir, sobre la conjunción y la disyunción. Entonces, en eso nos vamos a ocupar el resto de las semanas que nos quedan de curso, en estudiar las expresiones cuantificadas y para las expresiones cuantificadas ver toda la axiomatización y movernos a dos casos particulares que constituyen las expresiones booleanas de la lógica de predicados, que es cuando los cuantificadores que estamos agregando son la conjunción y la disyunción. Entonces, ¿estamos claros hacia dónde vamos? ¿Sí? Entonces, empecemos con las expresiones cuantificadas. ¿Qué es una expresión cuantificada? Y fíjense que cuando nosotros hablamos de expresiones cuantificadas, tenemos muchas maneras de denotarlas. Sobre todo, ustedes hasta el momento han estado trabajando con estas expresiones que de alguna manera les agregan operaciones, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes realmente lo que conocen es la sumatoria, por ejemplo, como una expresión agregada de la suma. Entonces, cuando nosotros hablamos de la expresión de la sumatoria como una expresión agregada de la suma, ¿qué tenemos en esa expresión? En esa expresión, si nosotros vamos a desglosarla un poco y nosotros hablamos de la expresión agregada de la suma, nosotros decimos, ok, este es el símbolo que básicamente nos permite representar la agregación de la suma y tenemos de alguna forma que decir sobre qué rango vamos a aplicar esa operación agregada. Entonces nos dice, ok, este es el rango inferior, aquí tenemos el rango, la parte superior del rango, y aquí tenemos la expresión donde básicamente vamos a aplicar esta operación agregada. Entonces, básicamente, cuando nosotros vemos esta expresión, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que a la expresión, en este caso i cuadrado, la vamos a repetir para cada uno de los elementos que satisfacen el rango y la operación que va a venir relacionando o que va a relacionar a cada una de estas expresiones es la suma. Y este símbolo básicamente no hace más que denotarnos esta operación agregada. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de esta notación? ¿Y qué es la notación que ustedes han estado usando durante su vida, ya sea en el bachillerato o en la universidad? Que básicamente cuando nosotros hablamos del rango de la expresión, en ese rango de la expresión tenemos limitaciones. Limitaciones en el tipo de expresiones que tenemos que colocar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, siguiendo el libro que es de referencia a la materia, es representar estas expresiones cuantificadas de forma diferente. Y las vamos a representar con una tripleta, que básicamente está formada por tres componentes. El primer componente nos va a decir cuál es el operador que estamos agregando y sobre cuáles variables estamos aplicando esa agregación. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos está diciendo, ok, que tenemos aquí un operador, bueno, en este caso era la suma, ¿verdad? Pero tenemos un operador y aquí vamos a aplicar ese operador sobre un conjunto de variables. Supongamos que en este caso lo que estamos diciendo es que estamos aplicando el operador estrella, y ahora vamos a ver cuáles son las condiciones sobre el operador estrella, a las variables x y y. Y estas variables x y y no son más que unas variables o una lista de variables que cuando decimos, en este caso, T1 y T2, lo que estamos diciendo es que T1 y T2 son los tipos de esa variable. Entonces, si venimos por acá, fíjense que nosotros estamos diciendo que, ok, ahorita vamos a hablar de la propiedad de estrella, pero estamos diciendo que estas dos variables son variables distintas y que básicamente T1 y T2 son los tipos de esas variables. Por supuesto, los tipos de las variables pudiésemos no colocarlos y en caso en que T1 y T2 sean del mismo tipo, pues básicamente no me hace falta distinguir entre X y Y particularmente. Después, lo que tenemos aquí es R y P, donde R es el rango. Y fíjense que el rango lo que nos está diciendo que es una expresión booleana, y es una expresión booleana que debe satisfacer todas las instancias de X y Y que le voy a aplicar a la función o la expresión P. Entonces, si nos vamos a esta notación,
qué significaba lo que estoy representando. Mi rango es muy sencillo en este caso, ¿verdad? No es más que la expresión. Tengo la sumatoria de I, donde I va a ser mayor o igual que 1, menor o igual que 3, y se la voy a aplicar a la expresión I cuadrado. Ahora, por supuesto, en este caso es muy sencilla la traducción entre una representación y otra, pero lo poderosa de la nueva representación que nosotros vamos a usar es que realmente esta expresión R puede ser cualquier expresión booleana. ¿Bien? Y esta expresión P, pues básicamente es una expresión cuantificada que va a tener un tipo, y el tipo de esa expresión va a corresponder al tipo de la expresión cuantificada completa. ¿Sí? Entonces, estamos claros con respecto al tipo de expresiones que nosotros estamos modelando con este nuevo sistema formal que estamos trabajando. Estamos hablando de un sistema formal donde ahora nuestras expresiones tienen este tipo, ¿verdad? Y estas expresiones, por supuesto, vamos a tener aquí una restricción, que es la restricción de que el rango es una expresión booleana y P es una expresión de cualquier tipo, que es una expresión cuantificada. ¿Bien? Cuando nos vayamos a las expresiones de la lógica de predicados, que es el caso particular donde la estrella es el I y el O, pues básicamente vamos a elaborar un poco más cómo son estas expresiones booleanas. Porque estas expresiones cuantificadas, que son las expresiones de la lógica de predicados, pues básicamente las vamos a poder relacionar. Y las vamos a relacionar a través de los operadores de la lógica. Entonces vamos a tener las cuantificaciones, las expresiones cuantificadas unidas por las conjunciones, las disyunciones, las implicaciones, tal cual como las hemos estado manipulando hasta ahora. Bien, ahora, como vamos a empezar con operadores genéricos que cumplen ciertas propiedades, vamos a quedarnos con esta definición de las expresiones cuantificadas, vamos a estudiar sus propiedades y después vamos a ver cómo, con casos particulares de los operadores como son la suma, los operadores aritméticos, podemos manipular un poco estas expresiones. ¿Bien? Y eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo entre hoy y el lunes. ¿Bien? Entonces, ¿qué propiedades cumple el estrella? Entonces, estrella es un operador ¿qué propiedades? Es un operador binario. ¿Todos entienden qué significa que el operador sea binario? ¿Sí? ¿Todos entienden? La negación es un operador binario. ¿Por qué? Porque solamente está aplicado un argumento. ¿Ok? ¿La conjunción es operador binario? ¿La suma es operador binario? Sí, ¿verdad? Necesitamos dos argumentos para operar este operador. Entonces, bueno, tenemos un operador binario y este operador binario es simétrico. ¿Qué significa que un operador sea simétrico? Si yo les digo que estrella es un operador simétrico. ¿Qué les estoy diciendo cuando estoy diciendo que estrella es un operador simétrico? Que si yo tengo A para cualquier A y para cualquier B, si yo tengo A estrella B, eso es equivalente. ¿Por qué equivalente? Igual. Acuérdate que el equivalente simplemente lo aplicas cuando tienes expresiones booleanas. Realmente el operador de igualdad es un operador que aplica cualquier tipo. ¿Sí? Entonces decimos que es igual a B estrella A. Además de que el operador tiene que ser simétrico, el operador debe ser asociativo. ¿Y qué significa que el operador sea asociativo? ¿Qué significa que un operador sea asociativo? Si yo digo estrella es asociativo. Para hablar de asociatividad, ¿de cuántos operandos debo hablar? De 3, ¿verdad? Yo tengo A, B y C. Y básicamente, ¿qué me permite decir la asociatividad? Que si opero de esta forma es igual a que yo opere de esta forma. Y finalmente,
dice que el operador tiene un elemento de identidad. Entonces, estrella tiene identidad. ¿Y qué significa que tenga identidad? Que para cualquier valor, ¿verdad? Si yo digo que U es el operador de identidad, ¿qué significa A estrella U? ¿Que es igual a? ¿Quién me dijo U? ¿Quién dijo U? ¿Estamos claros que es igual a? Bien. Entonces, siempre que nosotros estemos hablando que tenemos un operador que cumple estas propiedades, vamos a poder usarlo para representar estas expresiones cuantificadas. No es cualquier operador. Entonces, ¿cuáles son los operadores que nosotros conocemos hasta el momento cumplen estas propiedades? Entonces, ejemplos de operadores que cumplan estas propiedades. Suma. La suma, la multiplicación, la conjunción, la disyunción. ¿Cuál es el elemento de identidad de la equivalencia? ¿Seguro? Ok, ¿te conocen algún otro? La implicación, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Seguro? ¿No podríamos agregar la implicación? ¿Y la división? Muy bien. Entonces, acuérdense que siempre lo que vamos a pedir es que cumplamos estas tres propiedades. Una vez que cumplamos estas tres propiedades, vamos a poder representar este tipo de operación, este tipo de expresiones. Y lo que es interesante destacar es que realmente R es una expresión booleana que me va a decir la condición que deben cumplir las instanciaciones de las variables, en este caso le vamos a llamar variables dummy, que son las variables que están cuantificadas, para poder ser usadas en la expresión que aparece en P, que es el cuerpo de la expresión. ¿Hasta aquí estamos claros con esto? ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda? Muy bien. Entonces, pero fíjense que cuando nosotros estamos hablando de este tipo de expresiones, cuando yo les digo que estamos cuantificando, que estamos agregando, ¿qué estamos diciendo de las variables X que aparecen aquí? Vamos a suponer, vamos a irnos a este caso particular. Yo tengo sumatoria o más de I con I mayor o igual que, vamos a ver, 1 menor o igual que 3. Vamos a ver que tuviéramos esta expresión. ¿Qué vamos a poder decir de las variables que aparecen en esa expresión I? ¿Qué podemos decir de I? I es cualquier variable. ¿Quién es I? ¿Es una variable que está libre? No, está como atada, ¿verdad? Está de alguna manera ligada a alguien. ¿Y a quién está ligada? Al cuantificador. Entonces, este tipo de variables que están bajo el alcance del cuantificador de la expresión cuantificada, le llamamos variables ligadas. Y las variables que aparecen, que no están bajo el alcance de ese cuantificador, son variables libres. Entonces, en este caso, es muy importante decir que no solamente podemos hablar de variables ligadas y variables libres, sino debemos ir un poquito más, con un nivel más fino de granularidad y decir realmente que existen en una expresión ocurrencias de las variables que pueden ser libres y pueden ser ligadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa para ustedes una ocurrencia de una variable? Si yo les hablo a ustedes de ocurrencias, ¿ustedes qué me dirían qué entienden por ocurrencia? La aparición. Entonces, eso quiere decir que hay apariciones de la variable en la expresión que están ligadas a un cuantificador, y hay apariciones, pudiesen haber apariciones de la variable en la expresión que están libres. Entonces, uno no habla de que la variable es libre, la variable es ligada, sino más bien de la ocurrencia que es libre y la ocurrencia que es ligada. Casualmente, ¿cuántas ocurrencias tenemos aquí de la variable? Que en este caso, acuérdense que estas son mis variables dummy. ¿Cuál es la ocurrencia de la variable? ¿Cuántas ocurrencias tenemos de esa variable?
Esta es mi primera aparición u ocurrencia y esta es la segunda. La primera ocurrencia, ¿es libre o es ligada? ¿Y por qué es ligada? Porque está bajo el alcance del cuantificador que la está de alguna manera delimitando. Está diciendo qué voy a hacer con los valores que tenga de esa variable. Entonces, cuando yo veo esa variable, no piensen en la variable como tal, piensen en la variable como que asociada al operador que la está cuantificando. Y si nosotros hablamos de la segunda ocurrencia, ¿qué podemos decir? Que también es ligada. Ahora, pero cuando vamos y hablamos de la instancia, la única instancia que ocurre de la variable x, ¿cómo es esa variable? ¿Y por qué es libre? ¿Qué significa libre? Claro, o sea, está bien, pero intuitivamente, ¿qué entienden ustedes por qué sea libre? Que no está atada a cuantificador alguno. Que para nosotros interpretar esa expresión en esa variable, ¿qué tiene que existir? Tenemos que darle un estado, ¿verdad? Y fíjense que lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora en la lógica que hemos visto de las expresiones booleanas, que formalmente se corresponde a la lógica de orden cero, lo que estamos haciendo es que, ¿cómo eran nuestras variables? ¿Eran ligadas o eran libres? ¿Por qué? Porque no existía el concepto de cuantificador. Entonces, cuando nosotros queríamos evaluar la expresión, teníamos que siempre dar un estado para esas variables, ¿verdad? Teníamos que decir, esta variable va a ser evaluada en este estado particular. Y eso es lo que ocurre con las variables libres cuando nosotros queremos evaluar la expresión. Tenemos que dar un estado para decir, ok, esta expresión, este estado, tiene este valor. Mientras que para las variables ligadas nosotros no hacemos eso. Las variables ligadas están atadas al cuantificador y además al rango de la expresión cuantificada. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Sí? Pero fíjense que en una misma expresión yo pudiese tener la misma variable con instancias que son ligadas e instancias que son libres. Entonces, imagínense que yo tengo esta expresión. Vamos a poner algo así. Ok, esta es una estrellita, ¿ok? Y aquí voy a decir... Espérense. J igual a 0. Estoy estrellita J igual a 0, es una expresión booleana. Y aquí tengo esta expresión, ya va, J igual a 0. A ver. J más I igual a 0. ¿Okay? O quizás, déjenme borrarlo para que quede más claro y se vea mejor. Ahora quiero preguntar, ¿cuáles son las instancias de I y qué puedo decir de esas instancias de I? Tengo unas libres y otras ligadas. Entonces ahora tendría que decir, la primera instancia de I es libre, ¿verdad? Yo tendría que tener un estado para saber cuál es el valor que va a tomar esa I. La segunda instancia de I no es libre, está atada a este cuantificador. La tercera instancia de I no está libre, está atada a este cuantificador y en este rango. Y la cuarta instancia de I es libre. Libre, ¿lo llaman? ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando hablemos de instancia, cuando hablemos de variables y hablemos de la ligadura o no de esas variables, tenemos siempre que pensar en función de instancias. Ahora, la ligadura de las variables y esta
introducción de un nuevo tipo de expresiones trae consecuencias en todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene? Que nosotros teníamos operaciones y estas operaciones pueden cambiar. La primera operación que va a cambiar, o al menos la definición de la operación que tiene que cambiar, es la operación de sustitución textual. ¿Y por qué tiene que cambiar la operación de sustitución textual? Porque cuando nosotros la estudiamos para expresiones que no teníamos cuantificaciones, pues sencillamente podíamos simplemente de manera y libremente decidir que una variable la íbamos a cambiar por una expresión cualquiera. ¿Por qué? Porque sencillamente como todas las instancias, todas las ocurrencias de las variables eran libres, pues básicamente cuando definíamos la operación de sustitución textual, no hacíamos más nada que decir, ok, si yo voy a sustituir esta variable por esta expresión, lo único que tengo que buscar es cuáles son todas las ocurrencias de esa variable en la expresión y sencillamente hacer la sustitución. Pero en este caso, la clave fundamental de cuando estemos haciendo las sustituciones textuales es que nunca vamos a poder cambiar la ligadura de una variable. Es decir, que si la variable originalmente era una variable ligada, tiene que seguir siendo ligada. Y si la variable era libre, tiene que seguir siendo libre, porque si nosotros cambiásemos la ligadura de la variable, que estuviéramos cambiando el significado de la expresión. Vamos a tratar de verlo intuitivamente en este ejemplo antes de que entremos en la operación como tal. Si yo básicamente lo que les estoy diciendo aquí es que la variable que está cuantificada, llamémosle J, llamémosle Z, que está cuantificada con el operador estrella, y esta variable, que es una variable libre, básicamente se está sumando con el valor de la variable cuantificada. Si nosotros esto lo dejamos de tener libre, lo pasamos a que sea ligada, ya no es que no es que va a tomar algún valor que nosotros le demos en un estado, sino que estamos estableciendo el rango en el cual esa variable va a mantenerse o va a vivir. Entonces su significado de la expresión va a cambiar totalmente y nosotros estaríamos cambiando la semántica de la expresión. Entonces, lo primero que tenemos que respetar y aprender a manipular durante la manipulación de estas expresiones es a garantizar que jamás vamos a cambiar la ligadura de una variable. Entonces, ¿estamos claros qué significa la ligadura? Poder determinar si la variable es libre o es ligada y siempre tiene que mantenerse con esa ligadura. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahora con la ligadura? ¿Estamos bien? Entonces, quizás vamos a dar un repaso, esto lo dio también la profesora Chan, pero quisiera como que repasarlo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una variable libre, si nosotros decimos que tenemos una ocurrencia, sabemos que tenemos que la j-décima ocurrencia de la variable i es libre en e, esa variable, esa instancia de la variable sigue siendo libre en la expresión cuando la pongamos en paréntesis, en una función que use a esa expresión y en una expresión cuantificada que use esa expresión, siempre y cuando en esas variables dummy no esté la variable que estoy diciendo que es libre. Tiene sentido, ¿verdad? Si nos venimos para acá, ¿qué sabíamos nosotros? Nosotros sabíamos que x era una variable. La primera instancia de la variable x era una variable libre. Entonces, si yo hubiera puesto esa expresión en paréntesis, hubiera seguido siendo libre x. Si hubiera usado esa expresión en una función, esa variable hubiera seguido siendo libre. Y fíjense que la usé en el cuerpo de una expresión cuantificada. Pero esa variable no aparecía entre las variables dummy. Y al no aparecer entre las variables dummy, esa ocurrencia de la variable x sigue siendo una ocurrencia libre. ¿Estamos claros? Por el otro lado, es muy importante entender lo que significa nuestro predicado ocurre libre. Y ocurre libre es un predicado binario que básicamente asocia dos conjuntos. El primer conjunto es un conjunto de variables y el segundo conjunto es un conjunto de expresiones. Y es un predicado que nos va a decir sí o no,
dependiendo si se cumple la condición que vamos a expresar aquí. Entonces, vamos a anotarlo para que nos quede claro. Es muy importante que todos entendamos qué significa ocurre libre. Entonces, ocurre libre de B